Señoras y señores que nos acompañan en esta sesión, personal jurídico, administrativo y representantes de los diversos medios de comunicación, agradecemos que nos acompañen en esta tarde. Damos inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, convocada para esta fecha. Por lo que pido a la señora Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con gusto, magistrada presidenta, en cumplimiento de su instrucción, te informo que se encuentran presentes los tres magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco y la de la voz, por lo tanto, hay quórum para sesionar en forma válida. Los medios de impugnación destinados para su resolución el día de hoy son 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un incidente de falta de personalidad en materia laboral, lo que hace un total de 7 medios de impugnación, cuyas claves de identificación, nombre de los actores y de los responsables fueron precisados en el aviso correspondiente fijado en los estrados de este tribunal, así como en los oficios de convocatoria circulados previamente a los señores magistrados. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para su discusión y la resolución de los expedientes citados. Si están de acuerdo, síganse de manifestarlo mediante votación económica. Presidenta, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En mérito a lo anterior, procedo a dar lectura en forma sintetizada al primer asunto sometido a consideración y que consiste en el proyecto de resolución que como presidenta de la comisión sustanciadora propongo en el incidente de falta de personalidad derivado del juicio laboral identificado con el número 01/2014. Doy cuenta con el proyecto de resolución que elaboré en carácter de magistrada ponente en el expediente JL 01/2014, integrado con motivo del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y sus servidores públicos, interpuesto por el ciudadano Armando Javier Maldonado Acosta, quien promueve incidente de falta de personalidad en contra del licenciado Edel González Moscoso, por considerar que carece de personalidad jurídica para representar legalmente al Instituto Demandante. La pretensión fundamental del promovente es la siguiente: que se determine que Edel González Moscoso, apoderado del demandado Instituto Electoral, carece de personalidad jurídica. Por tanto, se tenga por no contestada la demanda del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre él y el citado Instituto Electoral. Los argumentos vertidos por el actor incidentista consisten en que el licenciado Edel González Moscoso carece de personalidad para representar en el presente juicio al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, toda vez que no consta en los apéndices de la escritura 11.576 pasada ante la fe de la notario público número 26 de esta ciudad, Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz, el acuerdo del Consejo Estatal del citado Instituto Electoral o de los consejeros con derecho a voto, donde autoricen al secretario ejecutivo del mencionado instituto otorgar poder a una tercera persona y que por tanto no se observó lo dispuesto en el artículo 117 base 2 fracciones 1 y 16 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, argumentos que la suscrita considera infundados en relación a las siguientes consideraciones. La falta de personalidad o capacidad se
se encuentra referida a un presupuesto procesal necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero. La falta de personalidad se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral para comparecer a juicio, a nombre o representación de otra persona en los términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, por lo que si no se acredita tener personalidad o legitimación procesal, ello impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio. En esa tesitura, el incidentista parte de una premisa errónea al estimar que en la escritura pública antes mencionada debe constar en los apéndices el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco o de los consejeros con derecho a voto del instituto, donde autoricen al secretario ejecutivo otorgar poder a una tercera persona. Esto es así porque el ciudadano Roberto Félix López, secretario ejecutivo del Instituto Demandado, sí se encuentra facultado para otorgar poder a favor de terceros, en términos del artículo 117, apartado 2, fracciones primera y 16 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. Pues en esta última fracción se establece como una de sus facultades, y cito textual, otorgar poder a nombre del Instituto Estatal para actos de dominio y de administración, para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial o ante particulares, para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto Estatal o para otorgar poderes para dichos efectos, el secretario ejecutivo requerirá de autorización previa del Consejo Estatal. De la interpretación gramatical, funcional y teológica del precepto, se obtiene que una de las atribuciones del secretario ejecutivo es representar legalmente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Además, se aprecian dos supuestos. El primero, que podrá otorgar poderes a nombre del citado Instituto Electoral para ser representado ante cualquier autoridad administrativa, judicial o ante particulares. En tanto, en el segundo supuesto, se prevé que para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto Estatal o para otorgar poderes para dichos efectos, sí es requisito necesario que previamente sea autorizado para que pueda expedir dicho poder. Entonces, resulta incuestionable que no es requisito que el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco previamente emita un acuerdo donde se autorice a dicho secretario ejecutivo otorgar el mencionado poder a una tercera persona, cuando se trate de otorgar poderes a nombre del mencionado Instituto Electoral para ser representado ante cualquier autoridad administrativa, judicial o de particulares, ya que esta es una facultad explícita prevista en la norma jurídica. En ese orden de ideas, la personalidad de Edel González Moscoso como apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y para actos de representación patronal y en asuntos laborales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco quedó acreditada con la copia certificada de la escritura 11.566, volumen 266, toda vez que al dar contestación a la demanda que dio origen al medio de impugnación en que se actúa, el mencionado apoderado exhibió dicha instrumental pública, en la que se advierte en los documentos del apéndice, en la letra A, la acreditación de la personalidad del licenciado Roberto
Félix López y la legal existencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con el acuerdo CR/2014/016 de 17 de octubre de 2014, emitido por el Consejo Estatal del mencionado Instituto Electoral, respecto de la propuesta que presentó la consejera presidenta para la designación y nombramiento, en su caso, del secretario ejecutivo del Instituto Demandado. Por lo tanto, contrario a lo que afirma el actor incidentista, Edén González Moscoso, en su carácter de apoderado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, puede suscribir promociones o comparecer a audiencia, toda vez que su personalidad está acreditada en términos del instrumento notarial que ha quedado precisado. Esto es así porque del contenido del citado testimonio notarial se advierte que el licenciado Roberto Félix López, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en uso de las facultades previstas en las fracciones 1 y 16 del artículo 117, base 2, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Tabasco, compareció ante el titular de la notaría número 26 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a efecto de otorgar a favor de Edén González Moscoso, entre otros ciudadanos, poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y para actos de representación patronal y en asuntos laborales, precisando de manera enunciativa y no limitativa, entre otras facultades, para promover demandas, reconvenciones, contestar las que en contra de su mandante se promovieron, para absolver y articular posiciones, para recusar, entre otros. Inclusive para que el nombre y representación del Instituto Electoral de Participación Ciudadana puedan actuar ante toda clase de autoridades, ya sean judiciales, administrativas o cualesquiera otras que se aboquen al conocimiento de los conflictos laborales. En consecuencia, la suscrita en mi calidad de ponente, propongo al Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Tabasco declarar improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por Armando Javier Maldonado Acosta, actor en el juicio laboral al rubro identificado. Es cuanto, señores magistrados. He esbozado los argumentos y fundamentos jurídicos en los que apoyo la propuesta de esta resolución. Si consideran hacer alguna precisión, en este momento se les puede conceder el uso de la voz. Al no haber ninguna participación o adición por parte de los magistrados, pido a la Secretaria General de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Jorge Montaño Ventura. A favor del proyecto. Magistrado Óscar Rebolledo Herrera. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Yolida Bella Alvarado de la Cruz, ponente en este punto. A favor del proyecto. Presidenta, su proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el incidente de falta de personalidad del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y sus servidores públicos 01 de 2014, se resuelve como punto único, se declara improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por Armando Javier Maldonado Acosta, por las razones expuestas en el considerando quinto de la citada resolución. Continuando con el siguiente punto del orden del día, solicito a la licenciada Beatriz Adriana Caso Hernández dé cuenta con el proyecto de desechamiento que en su calidad de jueza instructora de este tribunal propone al Pleno
en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, registrado con el número 26 de 2014. Con su autorización, magistrada presidenta, y con el permiso de los señores magistrados. En términos del artículo 19, apartado 1, inciso B, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, y 22, fracción tercera de la Ley Orgánica de este Tribunal Electoral, la suscrita somete a consideración del Pleno el proyecto por el que se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, interpuesto por Marilín Pérez Vázquez, quien se ostentó como primera síndico de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco. Lo anterior, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3 de la citada Ley de Medios de Impugnación. Así tenemos que en la especie, la actora impugnó la cita de presentación para rendir declaración ministerial como probable responsable de los hechos que se investigan en la averiguación previa número DGI-425/14, girada por el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco. Debido a ello, se propone el desechamiento del mencionado juicio, habida cuenta que en términos de los numerales 72 y 73 de la ley en consulta, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales solo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes legales haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, para impugnar los actos y resoluciones o quien teniendo interés jurídico considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales del Estado, y cuando se aleguen violaciones a otros derechos fundamentales estrechamente vinculados con el ejercicio de los citados derechos políticos electorales, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio tales derechos. En consonancia con lo anterior, se corrobora que lo reclamado por la promovente no se adecua a ninguna de las causales de procedencia del juicio ciudadano, dado que se duele de un mandato del agente del Ministerio Público Investigador para rendir declaración ministerial como probable responsable en una averiguación previa. Premisa que es totalmente ajena a cuestiones derivadas a derechos políticos electorales y por ende escapa a lo tutelado por el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Por consecuencia, lo procedente es desechar el juicio de mérito. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, señora jueza. Señores magistrados, habiendo escuchado los argumentos vertidos por la señora jueza, está a nuestra consideración el proyecto que propone para su análisis y resolución. Si desean hacer el uso de la voz, pueden manifestarlo en este acto. Por mi parte, únicamente esbozar que coincido con la propuesta de desechamiento que realiza la jueza instructora, en razón de que efectivamente se acredita, en este caso, una causal de improcedencia, al no estar previsto el acto que se reclama, en este caso, como uno de los supuestos establecidos en nuestra ley de medios de impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Por lo tanto, carece en este caso el Tribunal Electoral de competencia para conocer esta clase de asuntos y desde luego quedan a salvo los derechos de la promovente para que los haga valer ante la instancia correspondiente. Por lo tanto, me parece acertado los argumentos que se han esgrimido en este acto. Muchas gracias, señora. A continuación, pido a la Secretaria General de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada presidenta. Magistrado Jorge Montaño Ventura. A favor del proyecto.
Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. Magistrada Presidenta Yorilabella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Presidenta, el proyecto propuesto por la jueza instructora fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 26 de 2014 se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave TET-JBC-26/2014 al actualizarse la causal prevista en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución. Segundo, consecuentemente, se dejan a salvo los derechos de la actora para que posteriormente los haga valer en la vía y forma que el derecho corresponde. Continuando con el orden del día, cedo en este acto el uso de la voz al maestro Oscar Rebolledo Herrera para que proceda a dar cuenta con el proyecto de resolución que en su calidad de magistrado ponente propone al Pleno en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados por los números 18, 19 y 21 de 2014, los cuales fueron acumulados. Adelante, señor magistrado. Muchas gracias, señora Presidenta. Con su anuencia, señor magistrado, nos doy cuenta con el proyecto de sentencia que mi carácter de ponente elaboré de los expedientes 18, 19 y 21 acumulados, todos ellos interpuestos por Armando Javier Maldonado Acosta, para controvertir diversos actos emitidos por el Consejo Estatal, así como la consejera presidenta del Instituto Electoral y de la Constitución Ciudadana de Tabasco. Conclusión del método, se propone abordar en primer término los agravios expresados por el actor en el juicio ciudadano 19, para posteriormente analizar los vertidos en los 18 y 21, sin que ello cause perjuicio al recurrente, ya los trascendentales que se aborden de manera integral sus alegaciones. En lo que respecta al expediente 19, el accionante impugna el acuerdo CE, diagonal 2014-16, del 17 de octubre de 2014, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral Local, mediante el cual se aprobó la propuesta de la consejera presidenta relativa a la designación y nombramiento, en su caso, de Roberto Félix López como secretario ejecutivo. Manifiesta que los expedientes, el motivo de las impugnaciones presentadas por Roberto Félix López y por Silvisa Racino Acosta para controvertir la designación de los actuales magistrados de este órgano funcional, así como la de los consejeros electorales locales, aún no han sido resueltos. Por lo tanto, la designación del nuevo secretario ejecutivo del Instituto está sub judice y la responsable debe esperar a que las sentencias correspondientes fueran emitidas. Propongo declarar infundado la alegación, ya que ambos asuntos fueron resueltos el 22 de octubre y el 24 de noviembre del año próximo pasado, donde se determinó confirmar los actos controvertidos. Además, el hecho de existir tales impugnaciones no se traducía en impedimento alguno para que la responsable pudiera válidamente designar y nombrar a la persona que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley electoral del Estado. El actor también se duele que el acuerdo impugnado se encuentra viciado de origen, toda vez que se motiva en un vacío de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, que violenta tanto el principio de legalidad como la garantía de debida fundamentación y motivación en perjuicio de sus derechos humanos. Aquí es importante destacar, ¿no?, que con la última reforma electoral a nivel nacional, los institutos estatales electorales cambiaron la naturaleza estrictamente local a ser un organismo de conformación federal y local, ¿no?, con la participación del Instituto Nacional Electoral en ciertas competencias, ¿no? Y se dio que desde
se dio lugar a una nueva estructura orgánica electoral. Lo mismo pasó con el actual Tribunal Electoral. De hecho, la figura de secretario ejecutivo no existía antes en la misma Constitución, ¿no? Y ahora, con la reforma, ¿no?, ya se prevé al secretario ejecutivo dentro de la estructura de los institutos. Aquí debemos destacar también la complejidad que revistió una reforma de esta magnitud en el sentido de aplicación y operación a nivel de cuenta, ¿no? Si bien es cierto que ya en los dos ordenamientos, tanto federales como locales, se terminó la figura del secretario ejecutivo, no podemos pasar por alto también que no se previó el procedimiento a nivel federal de los secretarios ejecutivos, solamente de los consejeros. Y en el caso de la legislación local, pues tampoco se previó ni en el texto de la ley electoral ni en la Constitución qué iba a pasar con la persona que venía cumpliendo como secretario antes de la reforma, ¿no?, el cual ya obviamente también había quedado superado. Entonces, como podemos destacar, conforme al nuevo modelo de instituciones electorales, el propio cargo de secretario ejecutivo del nuevo Consejo Electoral obedece a un nuevo mecanismo, que es la designación, en tanto que ya no se propone una terna de candidatos por parte de la presidencia como sucedía en el anterior instituto, sino que se formula una propuesta que es votada a favor o en contra por las dos terceras partes del Consejo. De no ser así, se formaría una siguiente propuesta. En conclusión, tenemos que aunque se denomine igual, ni el nuevo instituto, ni el Consejo, ni la presidencia, ni el secretario ejecutivo ya son los mismos. Y por ello, como ya he precisado, existe la capacidad plena de, como se precisa en la sentencia, perdón, existe capacidad plena de la presidenta de proponer al Consejo un candidato para ocupar el secretario ejecutivo, ¿no? Y de hecho, la legislación en la Constitución determina que al inicio de su periodo, o sea, de este nuevo instituto. Entonces, el quejoso, ¿verdad?, argumenta de que no existe, que hay un vacío al momento de en la Secretaría Ejecutiva, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque este nuevo organismo, ¿verdad?, conocido por siglas como OPES, no ha designado a nadie como secretario ejecutivo y está empezando su periodo, donde la presidenta legal y constitucionalmente tiene la facultad de proponer un candidato y de nombrar al secretario. Es un mecanismo transitorio de la ley electoral, ¿no?, que establece que es un nuevo organismo, ya se sustituye al anterior organismo que tenía el mismo nombre. En consecuencia, ¿verdad?, se propone declarar infundadas las manifestaciones de la acción. En lo que respecta al juicio ciudadano 18, el actor combate el acuerdo CE 2014-015, emitido el 13 de octubre, en el que se aprobó su remoción como secretario ejecutivo del instituto. Sobre sus motivos legales tiene lo siguiente. Por cuanto hace que el acuerdo designado carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la responsable aplicó con analogía el artículo 36 párrafo octavo de la Ley General de Instituciones Electorales, como sustento para determinar su remoción, se propone declararlo parcialmente impugnado. En ese sentido, se advierte que aun cuando el acuerdo impugnado fue expedido considerando el nuevo esquema normativo en materia electoral, resultado de la reforma electoral, fue errónea la decisión de la responsable de fundamentar su remoción en la interpretación por analogía del referido precepto legal, pues no resulta válido homologar por ese método de interpretación una norma federal cuando el sistema local de observancia obligatoria. De hecho, él alega, ¿verdad?, que la figura de remoción no existe dentro de la legislación local. Y de ahí es que el Instituto Estatal Electoral invoca un concepto federal, que es aplicable solamente al Instituto Nacional Electoral y al secretario de ese organismo. En consecuencia, el acto reclamado carece de la debida fundamentación, por lo cual, si bien tal declaración ordinariamente produciría el rendido
del presente asunto al Consejo Estatal para que se pronunciara al respecto, con la plenitud de jurisdicción que otorga a este tribunal el artículo 6, fracción 3 de la Ley de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, se propone realizar directamente el estudio correspondiente. En el caso concreto, la autoridad responsable determinó la remoción del secretario ejecutivo del anterior Consejo de Defensa Estatal Electoral, ello en razón de que el Consejo Estatal cuenta con facultades implícitas de remover en el sentido más amplio del secretario ejecutivo del procedimiento a partir de una facultad explícita que era la de designarlo, con el solo hecho de que las dos terceras partes de los miembros integrantes del señalado órgano central del Instituto voten en ese sentido, lo que en el caso objetivo no se hizo de manera arbitraria, toda vez que la posibilidad de que el actor fuera ratificado estuvo latente en todo momento, no obstante que al final se decidió su remoción por votación nominal unánime. Se destaca que si bien no existía la necesidad de removerlo o ratificarlo en virtud de que acatarse un organismo electoral de nueva creación, como se ha señalado, la consejera presidenta, en virtud de la facultad que le confieren tanto la Constitución como la ley electoral, contaba con plena libertad de proponer al Consejo Estatal a la persona que debería ocupar el puesto de secretario ejecutivo para que mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros del dicho máximo órgano de dirección procediera a nombrarlo. Pero debido a la especial y compleja situación que se generó con las reformas funcionales y la nueva naturaleza concurrente del órgano electoral local como el Instituto Nacional Electoral, se procedió a cerrar una sesión del Consejo Estatal para ratificar o remover a quien en ese momento venía realizando la función de secretario ejecutivo. Se afirma lo anterior porque el nombramiento del ahora actor como secretario ejecutivo era válido en el órgano administrativo electoral sustituido y no así en el nuevo organismo público electoral autónomo que adquirió precisamente esa calidad por mandato constitucional federal. Incluso se estima que la señalada servidora pública solo debió haber propuesto la candidatura del actor para ser contemplado por el Consejo Estatal para designar en el cargo de controversia y que fuera necesario someter al sometimiento de su ratificación o remoción por los motivos antes señalados. Por lo tanto, el fundamento para designar al secretario ejecutivo del Instituto se encuentra en los artículos 9, apartado C, fracción primera, inciso D de la Constitución Estatal y artículo 107, apartado 4 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. Bajo esa estructura es dable afirmar que el secretario ejecutivo como titular de uno de los tres órganos centrales del nuevo organismo público local autónomo debe guardar una estrecha relación con la titular del Consejo Estatal en virtud de las funciones que realiza. Por lo tanto, al considerarse un cargo directivo de confianza de primer orden, no le son aplicables las reglas de la inmovilidad en el cargo. Máxime, en el caso particular, no obra en el sumario documento alguno que establezca la duración de trabajo que había mandado en el cargo secretario. También debe tenerse presente que la inamovilidad en el cargo que instaura para garantizar el ejercicio de la función frente a la actuación de algún poder establecido o práctico no es así cuando la propia Constitución ordena la renovación de las autoridades ejecutivas locales a partir del nacimiento de una nueva estructura institucional o sistema de protección de derechos. De ahí se refiere que no hay transgresión a lo establecido en la Carta Magna, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución del Estado. Aquí señalo que el recurrente apela a la aplicación pro hombre del artículo 1 de la Constitución, pero es de todos conocido que la Suprema Corte ha determinado en una contradicción de tesis que cuando hay disposiciones expresas de la Constitución se debe preferir la Constitución y no la regla convencional. Finalmente, en lo concerniente al expediente 21, el actor se mueve del contenido del oficio P/342/2014 del 28 de octubre de 2014, firmado por la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, aduciendo que violó en su oficio su derecho humano de petición al negarle la inserción en la versión estenográfica del acta de la sesión extraordinaria del 13 de octubre de esa anualidad, en la que se determinó su remoción como secretario ejecutivo, de la sentencia del caso Mercedes Socorro Chocrón, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el poema La gente que me gusta, de Marco Benedetti, petición que realizó
durante el desarrollo de la causa. Propongo declarar infundados los motivos del disenso, toda vez que, de acuerdo con el artículo 19 del reglamento de sesiones del Consejo Estatal del Instituto, de cada sesión que se debe el Consejo se elaborará un proyecto de acta presentado por una versión escenográfica que contendrá los datos del servicio hasta su clausura, misma que no podrá ser modificada, salvo cuando se trate de errores que alteren el sentido expresado por los integrantes del Consejo durante el desarrollo de la sesión. En ese orden de ideas, el oficio controvertido no es violatorio de derechos humanos, alguno redactor, en virtud de que su contenido se advierte que la consejera presidenta se sujetó a los dispuestos del dispositivo reglamentario y no se actualizó la causa de excepción que el propio precepto normativo infiere. Lo que se aprecia en los firmados en el acta de excepción extraordinaria 15, diagonal XT, diagonal 13-10-2014 de 13 de octubre del año 2020, aprobada el 28 de los siguientes, porque si bien no se atendió para dar su petición, lo cierto es que el acta consta, en que el acta consta su petición y por ello está pegada a la realidad de lo que ocurrió en la sesión. Además, ningún perjuicio le depara negativa, puesto que no demuestra que la discusión en el acta de la sentencia y el poema bíblico hubieran sido decisivas para variar el sentido de la decisión que tomó el Consejo Estatal. En razón de las anteriores consideraciones, propongo al Pleno confirmar los acuerdos y los oficios controvertidos. Es cuanto, señor. Muchas gracias, señor magistrado. Está a consideración del Pleno de este tribunal el proyecto que ha expuesto. Si desea, magistrado, hacer alguna intervención. Muchas gracias, magistrado. Habiendo escuchado, en este caso, los argumentos jurídicos en los que el magistrado ponente sustenta su resolución de estos juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y que fueron acumulados por la correlación que tenían respecto a los actos del 13 y 17 de octubre, así como el oficio del 28 de octubre de 2014, pido a la Secretaria General de Acuerdos recabe la votación correspondiente respecto al proyecto sometido a consideración. Por supuesto, magistrada presidenta. Magistrado Jorge Montaño Ventura. A favor del proyecto consultado. Magistrado ponente Oscar Rebolledo Herrera. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Yolida Rey Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Presidenta, el proyecto propuesto por el magistrado Oscar Rebolledo Herrera fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 18, 19 y 21 de 2014, acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados por las claves JDC 19/2014, JDC 21/2014, al diverso JDC 18/2014. Segundo, se confirman los acuerdos CE/2014/015, CE/2014/016, así como el contenido del oficio P/342/2014 del 13, 17 y 28 de octubre de 2014 respectivamente, los primeros dos emitidos por el Consejo Estatal y el último de los citados por la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Continuando con el orden del día, solicito a la licenciada Alejandra Castillo Ollosa dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano registrado con el número 24
de 2014. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia por el que propongo a ese honorable pleno el desechamiento del juicio ciudadano verificado por la clave TNT-JDC-24/2014-3, por un lado, así como por las consideraciones del fondo de cartel magistrado ponente, maestro en Derecho, Óscar Rebolledo Herrera. En primer lugar, considero que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad de la presentación de la demanda, únicamente en lo que respecta a la determinación de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de no designar al acuerdo como tal electoral digital, lo que se plasmó en el acuerdo JEE/2014/003 emitido el 1 de diciembre de esa anualidad, mediante el cual nombró a los miembros de las juntas electorales digitales para el proceso electoral ordinario 2014-2015. Lo anterior, pues en términos de los artículos 9, párrafo 3 y 10, párrafo 1, inciso B, cuarto supuesto, que la Ley de Medios de Información en materia electoral del Estado de Tabasco se advierte que un medio de información es improcedente cuando se actualiza algunas de las hipótesis expresamente previstas en la mencionada Ley Procesal Electoral, entre las cuales está la presentación de la demanda por el plazo legalmente señalado. Hablado del anterior, el artículo 8 de dicha ley dispone que la demanda se debe presentar dentro de los 4 días contados a partir del siguiente de aquel en que se tiene conocimiento del acto o resolución impugnado o de que se hubiera notificado. En la especie, el acto impugnado se inició el día 1 de diciembre de 2014, en tanto que el iniciante acepta haber tenido conocimiento ese mismo día que se dieron a conocer las asignaciones que quienes habían sido seleccionados para integrar las juntas distritales mediante publicación realizada por la responsable de Internet, por lo que es dable afirmar que el plazo para impugnar el acuerdo controvertido empezó a correr a partir del día siguiente en el que tuvo conocimiento del mismo, es decir, del 2 al 5 de diciembre. Entonces, si el actor presentó la demanda el 6 de diciembre de 2014, es evidente que lo hizo de manera extemporánea, razón por la cual se propone desechar el medio de información únicamente por lo que respecta al acto consistente en no haber sido designado local electoral distrital. Ahora bien, debe tenerse presente lo expresado por el actor de su demanda en el sentido de que el día 3 de diciembre de 2014, es decir, 2 días después de que la responsable dictar el acto impugnado, acudió al domicilio del instituto para enterarse qué había pasado con sus resultados, en donde le informaron de forma genérica que había sido impugnado por un partido político, razón por la cual ni siquiera fue tomado en cuenta para figurar en la lista de la reserva. Ello, porque si dicha negativa se directamente relacionada con la pretensión del actor, es decir, que se ordena a los responsables que lo designen como local electoral distrital, ese inconjunto que el expresado por el enjuiciante constituye una causa de pedir que en concepto de magistrado ponente obligatoriamente debe ser motivo de análisis por parte del órgano jurisdiccional, y dado que tal acto se realizó el 3 de diciembre, en tanto que la demanda se interpuso el 6 siguiente, dentro del plazo que establece el artículo 8 de la Ley Procesal Electoral Local, es claro que no existe impedimento para emitir pronunciamiento al respecto, razón por la cual el 29 de diciembre pasado la magistrada presidenta firmó el expediente del magistrado Óscar Rebolledo Herrera para reformular el proyecto de fondo, cuyas consideraciones doy lectura seguidamente. El día 17 de diciembre de 2014, la magistrada presidenta requirió a la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto para que informara si la candidatura de la obra actor para participar en el proceso de selección de locales electorales y distritales fue específicamente impugnada por el Partido Revolucionario Institucional y en caso afirmativo se utilizaban los menores de la misma, ante lo cual los responsables emitió documentales consistentes en copias certificadas del escrito del 16 de noviembre del año en curso, signado por el licenciado Manuel Alberto Alejo García, consejero representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, que dirigió al maestro en Derecho Jorge Enrique Gómez Hernández, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica del Instituto, así como del documento denominado Aspirantes a Locales Electorales Distritales, que se encuentra en la lista definitiva de electores del PRD. Asimismo, explicó que, en efecto, en el mencionado escrito, el Partido Revolucionario Institucional
se inconformó, entre otras cuestiones, porque dos personas del nombre Javier Hernández Hernández resultan ser electores del Partido de la Revolución Democrática. Pero, al llevar a cabo la responsable el cotejo de los números de las respectivas credenciales para votar por fotografía, con la que obra en el expediente personal del actor, de nombre también Javier Hernández Hernández, formado con motivo de su solicitud de registro para participar como aspirante vocal distrital, se percató que esto no se encuentra en la lista de los candidatos observados. Es decir, se trata de ciudadanos con nombres homónimos y por lo mismo distintos del induciante. De esta manera se advierte que, contrario a lo que manifiesta el actor, en conformidad a la observación realizada por el partido político en mención, no fue la causa por la cual la Junta Central Ejecutiva lo excluyera de la lista final de los seleccionados al integrar las juntas electorales distritales e incluso la lista de reserva. Lo anterior implica que en el caso concreto se ha dado examinar las razones que condujeron a la responsable a tomar la determinación, porque no constituyen la materia de la litis, sino que de acuerdo a lo manifestado por el actor únicamente en impugnación de la que fue objeto por parte del Partido Revolucionario Institucional, misma que, como se ha puntualizado, no prosperó en perjuicio del accionante. De ahí que el magistrado ponente propone aclarar el fundado tal agravio. Por lo antes expresado y en virtud de que el acto que se analizó se encuentra socialmente vinculado con la determinación plasmada en el acuerdo JEE diagonal 2014 de la verdad 003, emitido por la Junta Central Ejecutiva del Instituto Electoral Local, mediante el cual nombraron miembros de las juntas electorales distritales para el proceso electoral en curso, el magistrado oponente propone confirmar dicho acto. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, señora jueza. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto que propone la señora jueza en lo que respecta al primer acto imputado, consistente en emitido el día 1 de diciembre, y también el proyecto de resolución de fondo que somete a nuestra consideración el magistrado Óscar Rebolledo Herrera respecto al acto imputado del 3 de diciembre de 2014. Si desea ver alguna intervención. Si me permite. Claro que sí, magistrado. Gracias. Bueno, con respecto a este expediente de mención con la jueza Alejandro Llosa, como magistrado ponente maestro Rebolledo, efectivamente quiero hacer mención sobre algunas cosas. En cuanto al actor, él se duele de fue excluido de la selección de vocales distritales que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Esto lo hace el día 6 de diciembre del año 2014 y su escrito donde señala y manifiesta que él tuvo conocimiento el día 1 de diciembre del año ya mencionado. O sea, el día 1 de diciembre se publican los resultados y él queja la fecha el día 6 de diciembre del año próximo pasado. El día 1 de diciembre, en la página de internet del Instituto Electoral, se dieron a conocer los nombres de las personas que habían sido designadas para integrar las juntas electorales distritales. Bueno, entre la fecha de publicación y la fecha en que presenta su escrito, pues vemos que ya está totalmente rebasados los términos que la ley de medios de comunicación establece para que hiciera valer su recurso. Y pues precisamente no le asiste la razón al actor, porque desde el momento en que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana emitió la convocatoria para la selección de los vocales, la selección y procedimiento, la convocatoria de procedimiento de selección de los aspirantes a vocales distritales, el ciudadano Javier Hernández
tuvo pleno conocimiento sobre las bases en que se presentaba en la convocatoria de mención, así como también las fechas en las cuales se llevaría a cabo la prescripción, la inscripción, el examen de conocimientos, el examen de psicométrico que también aplicaba, pero también la publicación de los resultados. Y también ahí mismo, en este procedimiento, se señalan las fechas en que estarían sujetos todos los aspirantes a vocales distritales a las observaciones que realizaran los representantes de los partidos políticos acreditados ante el organismo electoral administrativo de la Convención, y ya con ello pasarían a la fase de entrevistas, que era la fase final, quienes no tuvieran observaciones. Bueno, aquí es evidente con la fecha en que se publican los resultados, la fecha en que el grupo presenta su escrito, de que pues ya es un acto totalmente consentido, puesto que él tuvo conocimiento de la fecha en que se iban a publicar la lista de los integrantes de quienes habían sido aceptados para formar parte de las juntas distritales. Y a pesar de ello, pues, se espera, deja correr el término hasta el día 6 de diciembre, que es cuando presenta su impugnación sobre el acuerdo que ya había sido emitido el 1 de diciembre del año próximo pasado. Y aquí resulta incongruente que pretenda justificar su acción, tal como lo hacen sus agravios, de que él tuvo conocimiento de que él se presenta el día 3 de diciembre a las instalaciones del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, y él desea que a partir de esa fecha sea cuando se le computa el término para la presentación de su medio de impugnación. Y que lo que procede conforme al derecho que sea que Javier Rodríguez Hernández, entre la fecha que se publican los resultados y la fecha que él presenta su impugnación, pues ya a todas luces había vencido se le había vencido el término para hacer valer su derecho. Y bueno, creo que aquí el razonamiento expuesto considero favorable, considero que esta determinar la procedencia de este juicio para la protección de los derechos políticos electorales venezolanos, aunque se encuentra previsto ya en el artículo 10, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación, porque no presentó su medio de impugnación dentro de los casos señalados en dicha ley, y tiene como resultado un consentimiento expreso del mismo acto que el actor impugna. Y bueno, con esto solicito a la ciudadana secretaria general de Acuerdos que con esta intervención se me tome como un voto favorable con el proyecto presentado. Muchas gracias, señor magistrado. Únicamente, por mi parte y en relación al proyecto que se acaba de presentar, quiero únicamente abundar en relación a que me parece acertada la determinación que se hace en relación a la identificación de los dos actos reclamados, los dos actos impugnados. El primero, que es el relativo a la propuesta de desechamiento que hace la señora jueza instructora, referente al acto del 1 de diciembre de 2014. ¿Por qué? Porque si bien por todos los ciudadanos tenemos el derecho de poder impugnar todas aquellas actos o acciones de autoridades que nos agravien en nuestros derechos político-electorales, como es el caso, también lo es que debemos de estar sujetos al cumplimiento de los plazos y las formalidades establecidas en los propios ordenamientos legales.
Y uno de estos requisitos sine qua non para la procedencia de cualquier tipo de juicio es el cumplimiento de su interposición dentro de los plazos señalados. Entonces queda más que evidenciado con las razones expuestas por la señora jueza y también por los comentarios hechos también aquí por el magistrado Jorge Montaño Ventura, que el juicio, en este caso, fue planteado de manera extemporánea y por lo tanto coincido con los argumentos que se han señalado. En cuanto al proyecto presentado por mi compañero magistrado, de igual manera, considero que la interpretación que hace relativa a que de la misma formulación de la demanda se advierte un segundo acto reclamado, creo que me parece interesante. La interpretación pro persona que se hace, una interpretación en sentido amplio, es decir, como autoridades no nos debemos de restringir a un acto en particular cuando vemos que de ese acto pudieran derivar otros, lo cual nos obliga como tribunal electoral a su estudio. En cuanto a las cuestiones de fondo, creo que han quedado debidamente detalladas, que en este caso se trató donde la persona aduce que acude el día 3 de diciembre de 2014 al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para saber por qué motivo no había sido su nombre contemplado como para ser integrante de las juntas electorales distritales para el proceso electoral ordinario 2014-2015 y refiere, como acertadamente lo comenta la jueza, que bueno, los motivos que se le ponen es que había sido impugnado por un partido político. Este hecho fue materia de investigación por parte de este tribunal y mediante el informe y las constancias que organizamos, pues se acreditó que efectivamente no hay ninguna impugnación o que la razón por la cual no fue seleccionado o aprobado para ser vocal electoral distrital no es esencialmente por la impugnación de un partido político, porque esto se trataba de otras personas que eran homónimos, que tenían el mismo nombre, pero no era la razón del promovente por el cual no hubiese sido considerado. En mérito a lo anterior, considero acertada tanto la propuesta que hace la jueza instructora en cuanto al desechamiento por extemporaneidad y también los argumentos vertidos por mi compañero magistrado Oscar Casillero Herrera respecto de las razones por las cuales en este caso no hay ninguna afectación al derecho político electoral del ciudadano Javier Fernández Hernández. Bueno, yo más quiero comentar, ¿no? En el sentido de agradecer, ¿no?, sus comentarios sobre esta sentencia, pero también reconocer, ¿verdad?, que es producto, ¿verdad?, del enriquecimiento del trabajo en equipo de nosotros, ¿no? Yo agradezco por las opiniones y las recomendaciones que ustedes nos hacemos mutuamente al momento de estar cada uno de los expedientes como juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Si no existe otro comentario relativo a este proyecto, pido a la secretaria general de acuerdo que cabe la votación correspondiente. Claro que sí, magistrado Jorge Montaño Ventura. Mi comentario, por favor. Magistrado ponente Oscar Rebolledo Herrera. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Yolanda Reyes Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Presidenta, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 24 de 2014, se resuelve. Primero, se desecha la demanda presentada por Javier Hernández al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, apartado 1, inciso B, cuarto supuesto, en relación con los numerales 8 y 9, párrafo 3, todos de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, únicamente en lo que respecta a las razones expuestas en el considerando tercero del citado fallo. Segundo, en términos de lo razonado en el considerando cuarto, se confirma el acuerdo
JEE/2014/003, emitido por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el 1 de diciembre de 2014, mediante el cual nombró a los miembros de las juntas electorales distritales para el proceso electoral ordinario 2014-2015. Finalmente, y continuando con el último asunto a tratar, solicito la presencia de la maestra Amalfi Palomé Jiménez para que proceda a dar cuenta con el proyecto que en su calidad de jueza instructora propone al Pleno de este tribunal en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 27 de 2014. Con la autorización de la magistrada presidenta y con el permiso de los señores magistrados, procedo a dar lectura a las consideraciones de derecho que sustentan el proyecto de sentencia por el que propongo a este honorable Pleno el desechamiento del plano del medio de impugnación identificado con la clave TFJDC-27/2014-3 al respecto. El 18 de diciembre del 2014 se recibió en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional escrito de demanda asignado por Víctor Manuel González Valero, por su propio derecho, y en su calidad de presidente municipal de Macuspana, Tabasco, en el cual refiere como acto impugnado la cita de presentación para rendir declaración ministerial como probable responsable respecto de los hechos que se investigan en la averiguación previa número DGI-425/2014, girada por el agente del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tabasco. También hace mención que interpone el juicio ciudadano porque él es el que considera idóneo en contra del acto aludido, en virtud de que el cargo que ostenta actualmente tuvo su origen a través del voto popular. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, el análisis de las causales de improcedencia de los medios de impugnación son de cuestión de orden público, porque de surtirse cualquiera de ellas deviene la imposibilidad de este órgano jurisdiccional para emitir el pronunciamiento de fondo respecto de la controversia planteada. Por tanto, la de la voz procedió a revisar si el presente recurso reúne los requisitos de procedencia de los artículos 72 y 73 de la Ley de Medios de Impugnación citada, la cual establece que procede cuando se hagan valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte de forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Cuando se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales del Estado, también cuando se reclame la violación a otros derechos fundamentales, como podrían ser de petición, de información, de reunión y de libre expresión y de difusión de las ideas. Por lo tanto, si en el caso que nos ocupa el acto impugnado deviene de un mandato del agente del Ministerio Público para rendir declaración ministerial como probable responsable, es claro que escapa a la materia de tutela del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Por ello, lo procedente es el desechamiento de la demanda, aún y cuando alegue hacerlo en su calidad de presidente municipal, ya que el hecho de que el puesto de servidor público que ostenta actualmente lo haya obtenido a través del voto popular, no todos los actos de autoridad de índole administrativo en su contra inciden en la materia electoral, como es el caso que nos ocupa. ¿Es cuánto, señora? Muchas gracias, señora jueza. Señores magistrados, está a nuestra consideración el último asunto a tratar en esta sesión,
la señora jueza ha expuesto los argumentos. Si desean hacer el uso de la voz, gracias. Al no existir argumentos que vertir en torno al proyecto que presenta la señora jueza instructora, en razón de que también ya se ha analizado un asunto muy análogo al inicio de esta sesión en relación a los supuestos de improcedencia del juicio para la protección que se solicita, pido a la Secretaria General de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Con gusto, magistrada. Magistrado Jorge Montaño del Durán. A favor. Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. A favor. Magistrada Presidenta Yolanda Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. El proyecto de desechamiento propuesto por la jueza instructora fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 27 de agosto de 2014, se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda presentada por Víctor Manuel González Valerio. Segundo, se dejan a salvo los derechos del actor para que posteriormente los haga valer en la vía y forma que legalmente corresponde. Habiéndose agotado los asuntos a tratar y que previamente fueron aprobados en este orden del día, no me queda más que agradecer a los señores magistrados su presencia, comentarios y proyectos que han sido debidamente aprobados, a los representantes de los medios de comunicación que los acompañan y al público en general agradecerles su presencia. Por lo tanto, siendo las 15 horas con 20 minutos del día 13 de enero de 2015, se da por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Muchas gracias y buenas tardes.